en ciencias económicas. Como por ejemplo, los análisis de los estados contables, la revisión de contabilidades y su documentación, los temas de auditorías también. Otro cuadro normativo también que encontramos acá es las resoluciones técnicas vigentes, en las cuales el contador se puede basar para poder accionar con respecto a esto. También encontramos los decretos reglamentarios. En un cuadro internacional encontramos las NIF y en el Consejo, y encontré también acá en San Salvador de Jujuy las resoluciones del Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencia Económica de Jujuy, que más detalladamente lo va a explicar mi compañero Marcelo. Bueno, profe, cuando hablamos de lo que son las sanciones, nos referimos al artículo 44 del Código de Ética, que lo que nos dice que son los profesionales que transgredan las disposiciones del Código serán pasibles de sanciones disciplinarias. Estas sanciones disciplinarias las encontramos en la Ley de Ejercicio Profesional, que es la Ley 20.488. En su artículo 22 nos nombra los 5 apartados de lo que son las sanciones, que tenemos lo que es la advertencia, la amonestación privada, el apercibimiento público, la suspensión de ejercicio de la profesión de 1 año y la cancelación de la matrícula. Y en el caso que nosotros desarrollamos, al ser muy grave la falta que comete, se decide cancelar la matrícula, que es la sanción más agravada. Y para finalizar con nuestra exposición, mi compañera Keila. Bueno, estamos hablando de un caso en donde claramente se ve la falta de ética de este profesional. Podemos concebir la ética como un arte de ejercer la profesión, en donde se va a adecuar tanto el trabajo profesional como la dignidad humana obviamente, de cada persona, y en una dimensión tanto personal como social. La ética tiene incluida o tiene como fuente los valores de cada persona. En este caso, se ve que el profesional tiene algunas falencias porque faltó a los mismos, como en el caso, por ejemplo, un valor como fortaleza profesional, que lo menciona el Código de Ética que publicó el Consejo, en donde cada profesional está trabajando por alguna razón, ya sea gasta energía, va todos los días al trabajo porque le gusta, porque siente que es su vocación, y cuál es el sentido o cuál fue la situación que lo llevó a cometer en este caso fue un ilícito bastante grave. También en cuanto a su calidad como profesional, en cuanto a su calidad como persona, se ve una falla muy grande porque podemos notar un deseo egoísta de decir, bueno, a través de esta situación, él pudo ganar más plata por el tema de las coimas, pero ¿qué precio en realidad tiene esa plata? O sea, la ética va a juntar tanto valores y también como objetivos. Objetivos como profesionales que se supone que tenemos que cumplir. Tenemos que poder brindar confianza, brindar un servicio de calidad, ser íntegros, y también ser responsables en cuanto a nuestro ejercicio. Consideramos de que esta situación fue bastante grave y que no solamente creó un perjuicio tanto para el organismo público, sino que le faltó al pueblo por el lugar que él ocupaba, digamos. Se aprovechó tal vez de la necesidad de otras personas para egoístamente suplir sus necesidades. Y bueno, esa era nuestra presentación del caso. No sé si alguno tiene dudas. Hola, ¿me escucharon? Sí.
Yo le voy a pedir un favor, primero que apaguemos todos los micrófonos, después que Belén apague su micrófono y vuelva a poner el video, porque yo no lo pude grabar y la primera parte salió acoplada. Ok. Y ahí, si nos surgen algunas dudas o algo, la comentamos. Entonces, apaguemos ahora todos los micrófonos y que Belén vuelva a compartir la pantalla y ponga nuevamente el video. Un segundito, profe, ahí lo comparto. Sí, no hay problema, te esperamos. Un contador perteneciente a un organismo público faltó a sus obligaciones como funcionario del mismo, y aún más grave, como profesional. A cambio de dinero, le prometió a las personas la resolución de sus expedientes con rapidez, modalidad que llevó a cabo durante un tiempo, hasta que una persona fue consciente de que esta situación estaba mal y decidió tomar cartas en el asunto. Consultando sobre esta situación a diferentes personas de su entorno, pudo tomar la decisión de ir a la policía y denunciar este ilícito. Al acudir a la policía, el damnificado, como no tenía pruebas concretas, en acuerdo con la misma, decidieron mantener el compromiso de la transacción, con el detalle de que cada billete a entregar iba a estar marcado. Llegó el día de la transacción. El contador aceptó el dinero y el damnificado, al retirarse de la oficina, ingresó a la policía. Tal como se había previsto, el contador tenía en su poder el dinero, constituyéndose una prueba irrefutable de su ilícito. Veamos ahora cómo se resolvió el conflicto. Como primera medida, al contador lo despidieron del organismo público. En segundo lugar, inhabilitaron su matrícula profesional por 10 años. Y en último lugar, quedó descalificado en cuanto a su calidad profesional. Created using Powtoon. ¿Alguno tiene algo que preguntar o algo? Profe, Sí. sí, yo tenía entendido ya de hace un tiempo, si bien ahora en estos días estamos definiendo, quizás para los chicos es un repaso, pero para mí son ideas que van desde mucho más atrás, porque soy más viejo en el cursado de la carrera, pero tenía entendido que la ética era el marco normativo en el cual se desenvuelve el profesional, donde se pretende que no haya subjetividad. En caso de la moral, ¿no es cierto?, es totalmente subjetivo. Es un ámbito casi privativo, incluso hasta de familia o de comuna, que no necesariamente coincide con la ética. En la sociedad lo que se ha buscado es que haya una intersección entre la ética y la moral, para que la moral tenga un límite en la sociedad. Sí. ¿Y qué es lo que vos querés comentarnos con esta diferencia? O sea, ¿qué es lo que vos te mirás acá que por ves ejemplo, que si no? hay algún profesional que hace una actividad que no está parametrizado en lo normativo, no por eso deja de ser ético, simplemente no está parametrizado. Y me parece que el marco normal ha ido creciendo a fin de ir teniendo en cuenta más aspectos que no son muy aceptados en la sociedad. No sé, digo, me parece. Y vos cuando decís, porque no logro entender qué es a dónde querés llegar, porque los chicos plantean un caso donde un profesional recibe un dinero
El hecho Sí. es que el contador tiene que hacer una tarea que es resolver expedientes. No sabemos si los tiene que auditar, si los tiene que hacer pasar, si cuál es la historia, pero él, para tocar tu expediente, hagámoslo personal, para tocar tu expediente, te pide a vos un dinero. ¿Vos decís que eso no está normado? No, 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 no. No es con el ejemplo que planteó el grupo. Eh, lo que quise decir a lo mejor es el hecho de que, ¿qué pasa si hay alguna actividad que hace el profesional y que el código de ética no lo prevé? Un delito nuevo, por decir algo nuevo que no se acostumbra a Sí, hacer. delitos nuevos puede Entonces, ser por que no estar aparezcan. dentro del código, por no estar Bueno, se dentro va a del ir código, modificando el código. ¿Sí? a eso apuntaba mi comentario. No Sí, al sí, caso sí. puntual de los chicos, me parece genial lo que Si no, aparte hay plantearon y dentro cómo del código de lo ética, habla sobre los plantearon dineros que recibimos los y cómo contadores. fueron exponiendo cada uno de los puntos, me pareció genial. Si no, más que nada, sí, sí, que habla que tenemos que emitir recibo y tiene que ser necesariamente para entidades mucho más chicas, tiene que estar totalmente clarificado en contabilidades separadas, no mezcladas con las finanzas particulares. Ujú. Sí, lo comenta el código. Porque se ha tomado Y mucho lo que pasa es que a el veces tema de la moral, como que se desglosa. Mi duda apunta ahí, ¿no es cierto? Si la ética y la moral, evidentemente, para mí no son lo mismo. Si existe este punto de intersección donde uno controla al otro. La moral a la ética a la moral, que la ética es solamente normativo y lo moral es solamente subjetivo. sí, evidentemente la ética y la moral son totalmente distintos. Uno está arreglado y el otro no. Uno depende de la cultura, de la historia, de la forma de ser, y otro ya está normado por alguna institución o por algún organismo que te regula. Entonces son distintos, hacen a la persona a su esencia. La cuestión por ahí es plantearnos si realmente en la vida cotidiana o en la vida diaria o en la infancia se nos explica de la ética y de la moral y de los valores. Porque muchos hablamos de que el problema que tiene hoy la sociedad es la falta de valores. Pero no sé dónde yo, la verdad, que de todas las cosas que hice, nunca escuché en algún lado que nos enseñen los valores. Entiendo. Lo damos como algo que lo traemos de la casa. Mi pregunta es, un chico que vivió en una casa donde tenían necesidades y donde el padre como trabajo salía a robar, ¿cuál es el valor con el que él viene? Si en el colegio no se lo explica, no le enseñan. Claro. ¿Cuál es la moral con la que él Gracias, profe. vive y está bien para él? Ah, Profe, quizás nos cuesta un poco a todos porque es algo muy filosófico, es Claro. como que es para pensar, es muy abstracto. Entonces, por ahí nosotros siempre estudiamos derecho, leyes y nos enmarcamos. En cambio, la moral, los valores, la ética no tienen Claro. quizás un marco muy normado o reglado, salvo el código unificado que nos da los principios y valores dentro de los cuales nos tenemos que actuar. Claro. Pero es algo muy abstracto. Es abstracto justamente porque no lo hablamos, no lo trabajamos desde todos los niveles educativos. ¿Sí? Sí. Por eso, ¿Profe? sí. No, yo iba a decir de que, no sé si será, pero en algunas escuelas, por lo menos en las escuelas públicas, en la primaria, a veces había algunas materias que te enseñaban los valores, digamos.
era, yo tenía, por lo menos yo en la primera tuve una materia que era ética y ciudadanía, creo, y ahí, digamos, nos enseñaban los valores y esas cosas. Y sí nos decían, digamos, que en sí, eso como que los vemos más que nada, los valores, digamos, vienen desde la casa de lo que tiene uno, digamos, desde cómo lo aprende y cómo lo adquiere. Por lo menos eso lo vi yo en la primaria, no sé si serán en todas, pero en algunas escuelas creo que daban eso. Sí, por ahí a lo mejor no me supe expresar bien. Los valores, como la ética, no se enseñan, se ejercen, ¿sí? Yo veo que nosotros enseñamos teoría, pero a la hora de, que es cuando tenemos que mostrar que tenemos el valor, que tenemos la ética, que tenemos la moral, no lo analizamos y no lo reflexionamos. Y esa es la cuestión. ¿Cuánto nos muestran de moral, de ética dentro de nuestras instituciones? No como un ejemplo abstracto, no como una teoría, sino como un ejercicio dentro de la vida institucional. A eso es lo que yo apuntaba. Creo que nosotros, la ética, que en este caso nosotros estamos más focalizados en la ética del profesional. Es muy importante que hablemos y que veamos las acciones que impactan en nuestra ética. Porque está bueno que ustedes lo aprendan como teoría, pero también es necesario que lo vean en la vida cotidiana, en la práctica cotidiana de la labor profesional. Porque si no, es algo como abstracto. Es algo como que tenemos, pero, por ejemplo, el ejemplo que dieron sus compañeros, ¿alguna vez ustedes lo vieron en la vida real? Este ejemplo, ¿se lo imaginaron? ¿O escucharon algo? ¿O les parece algo cotidiano? A mí me parece muy cotidiano, profe. Sí, profe, lo de las coimas es como muy, muy cotidiano hoy en día. Entonces, esa es la cuestión que nos tenemos que preguntar. ¿Cuánto nos corresponde a cada uno? Claro. ¿Sí? Porque a veces nos enteramos de hechos que son antiéticos o que ya pasan la raya de la corrupción y nos quedamos todos callados y decimos, uy, esto no tiene futuro, o esto no va a cambiar nunca, y no nos involucramos. Y no nos damos cuenta que los que nos estamos perjudicando somos todos porque la ética va de la mano de la libertad. Ustedes cuando vean, yo ahora les voy a compartir un power que había hecho, que tiene parte de lo de ética. Y cuando ustedes lean el Código de Ética Unificado, van a ver que está vinculado también de la mano de de la libertad de las personas. Por eso es la importancia de la ética. Nosotros ahora en esta parte de la ética, como decíamos, ¿qué era lo que íbamos a ver? El saber hacer. Y hay distintos tipos de saberes. Ustedes fíjense que es el saber conocer, que es el conocimiento científico, que es el que ustedes han ido adquiriendo desde las distintas materias, que lo que ahora se pretende en práctica es que ustedes sepan hacer. ¿Cómo aprenden sabiendo hacer? Haciendo, practicando. No hay un truco mágico.
¿Saben cuántas horas hay que practicar para convertirlo en una habilidad a algo? Antes que ustedes me digan, yo les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas horas o cuántas veces creen que practica un niño para aprender a caminar? Muchísimas, o sea, no sé si hay un Mucho, número profe. Casi 6 meses, profe. Depende. Primero senta, después aprende a gatear y recién a caminar. ¿Cuántas veces en el día se lanza a intentar caminar, se cae, se levanta y vuelve, se cae, se levanta y vuelve? Así es, profe. ¿Cuánto tiempo? Cuando están aprendiendo a caminar es todo el día. Todo el día lo intentan hasta que lo consiguen. Bueno, eso es el saber hacer. La práctica es lo que nos hace el hábito, nos genera el hábito. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que para generar el hábito que queremos, hay estudios científicos que dicen que necesitamos 10.000 horas de práctica. Yo no sé si para todo es tanto, pero sí se necesita bastante práctica. Y veamos en los niños, para aprender a hablar, para aprender a caminar, tienen su tiempo, es más, a veces saben caminar y les lleva un tiempo aprender a saltar o aprender a correr. ¿Cuánto tiempo les ha llevado a ustedes aprender a andar en bici? ¿Y cuántas horas más les ha llevado, si se han desafiado, a andar en bici sin agarrar el volante? ¿Sí? Entonces, ese es el saber hacer. Uno conoce, uno sabe que puede aprender tal cosa, tiene el conocimiento científico, pero el saber hacer se lo adquiere con la práctica. ¿Hay una forma específica? No. ¿Por qué? Porque dijimos que teníamos realidades distintas. Y el saber ser es el saber en el de que uno tiene una actitud hacia eso que hace. La diferencia del hacer al ser es que en una hago y en el otro está impactado por la actitud. Y entonces eso me va a generar distintas habilidades. Lo que se habla hoy en día que el ser humano no solo tiene que adquirir habilidades de saber y de aprender, sino que la habilidad que antes nunca aplicó era la de desaprender. Y la palabra característica o la frase característica es que te dicen, me vas a venir a decir a mí qué tengo que hacer, ya tengo 50 años. Toda la vida lo hice así. O cuando entran en la administración pública, ustedes preguntan, ¿por qué se hace este procedimiento así? Y te dicen, porque siempre se hizo. Y nunca te van a dar una normativa, una reglamentación, un sentido lógico, sino que hacen las cosas porque siempre se hizo así. ¿Por qué registran en los libros a mano? Porque siempre se registró así. Entonces el ser humano, hoy por hoy, con la tecnología y con todos los avances que hay, tiene que también aprender a desaprender, porque hay muchas cosas que ya no nos van a correr más, no van a circular más, no van a tener más sentido. Tener el hábito de hacer el fuego para poner la pava a calentar, en muchas casas ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tenemos gas natural. En otras todavía no. Entonces ahí sí tiene mucho sentido tener la habilidad de saber prender el fuego rápido para poner la pava a calentar. Ustedes van a tener empresas donde va a tener todo informatizado, a que sí que no van a necesitar mucho lápiz y papel. Pero hay otras en las que no van a tener nada informatizado y van a necesitar, y es más, hasta van a utilizar Excel o alguno de otros sistemas. Y no sabemos si el día de mañana, hoy por hoy, se habla que el contador va a trabajar virtual y que todo va a estar cargado en la nube. Entonces ya con las normas internacionales vamos a poder prestar servicio a nivel internacional y solo trabajando a través de la nube. Y vamos a tener que aprender a manejar esos sistemas, que capaz nomás que los sistemas que tenemos hoy
son obsoletos o no sirven o no lo aplicamos más. No sabemos, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes sepan identificar qué saberes tienen. Si el del conocimiento, el del hacer o del ser. El de que ustedes con eso se sienten plenos. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar en muchos lugares gente que está muy enojada porque está en un lugar que siente que no se les reconoce, que no es el lugar que quiere, que va, porque el valor que más nos han inculcado, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor que desde chiquito nos inculcan? ¿Qué es lo importante? El valor es a donde nosotros más importancia le damos. Ustedes fíjense, se preguntan, ¿cuáles son mis valores? Y la respuesta es fácil. ¿A qué ustedes le dan importancia? Cuando ustedes se sientan a comer, ¿a qué le dan importancia? Yo al respeto, es muy importante para mí el respeto, tanto es mutuo para mí, eso, no sé. Uh-huh. Entonces, si el respeto es lo importante y es el valor para vos, sí, lo que nosotros tenemos que mirar es cómo tratamos al otro. Exacto, es mutuo, es decir, lo que yo respeto es un ida y vuelta, digamos. Es un ir y venir, y exactamente, si yo quiero hacer la diferencia, el que tengo que cambiar primero soy yo. Claro. Si para mí el valor es el respeto, yo me tengo que fijar cómo me vinculo con el otro. Claro. Son ¿Sí? los valores que van dejando los padres, decir, respetar, respetar, respetar. Y que te respeten, te dicen. Exactamente. Si el valor es el dinero, lo primero que van a mirar ante cualquier cosa que vayan a hacer es cuánto cuesta o cuánto voy a ganar. Ah, esa es otra cosa. ¿Sí? Si el valor es la unidad, voy a aprender a callarme mucho porque sé que todos miramos distinto y pensamos distinto. También. Y voy a escuchar lo que le pasa al otro. Y voy a aprender a ser empático. Si el valor es el éxito, y el éxito es el éxito individual, lo que siempre voy a mirar es estar compitiendo con el otro. Entonces voy a mirar qué tiene el otro. Ustedes fíjense, uno desde que se levanta tiene ese valor. Si valoran lo espiritual o lo religioso, apenas se levantan, agradecen a Dios. Exacto. O son personas agradecidas. Si valoro el hacer, porque en mi casa siempre se dijo que hay que hacer, si no sos un vago o si no estás mal visto, el que apenas abre los ojos, lo primero que piensa es qué tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes, el valor está puesto en nosotros en donde prestamos atención. ¿A qué le presto atención? Entonces, donde yo presto atención, ese es mi valor. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Cada uno tiene sus valores y de qué depende de la cultura, de la historia y de las posibilidades que uno se abrió. Porque los seres tenemos mucha flexibilidad. Y una de las más importantes es que en 17 segundos nosotros podemos cambiar nuestra vibración. Los seres humanos constantemente vibramos. ¿Dónde lo notamos más? En la alegría, en el enojo, en la ira. Ahí se notan nuestras energías. Tenemos la habilidad de, si en 17 segundos nos conectamos con algo que queremos vibrar en esa sintonía, podemos empezar a vibrar. ¿Sí? Entonces es cuestión a veces de tener algunas distinciones y de saber distinguir y de determinar cuáles son los valores por los que nosotros queremos estar o queremos trabajar, sobre todo en la profesión nuestra. Entonces es muy importante que ustedes puedan identificar sus distintos saberes y a dónde ustedes están poniendo el valor. Si en el hacer, si en el ser,
Cuando nosotros ponemos el valor en el ser, respetamos a todos los seres, porque consideramos que todos son valiosos para este planeta, incluidos los animales, las plantas, todo ser. Si consideramos que es el hacer, vivimos pendiente de qué hacer. Y que todo el tiempo tenemos que hacer. Y es más, hasta nos incomoda estar mirando una peli tranquilo porque estamos, tengo que hacer, tengo que hacer. Y si nuestro valor es en el conocer, todo el tiempo queremos conocer algo, aunque no lo apliquemos, aunque no nos sea efectivo, pero queremos conocer. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Para poder conocernos y saber hacia dónde queremos ir. Nosotros cuando hablamos de la ética, como yo les decía, en la ética puede ser por el hacer o por el ser. Si vamos por el ser, lo que siempre tenemos en cuenta es la actitud. ¿Y cuál es la actitud más importante en el ser? Es que siempre quiere sumar. Porque siempre lo ve al otro como que tiene potencial, independientemente de lo que haga. Y esa actitud puede ser que yo la haga con calidad o que la haga con cantidad. Mi trabajo lo puedo hacer con calidad y me lleva el tiempo que me lleve, no importa. O lo hago con cantidad, quiero hacer muchos, pero lo hago así nomás. Total, no importa, ¿sí? En la cantidad siempre yo busco un interés. ¿Qué me vas a dar a cambio? Porque atrás viene un beneficio. Yo hago algo porque tengo un interés y por atrás tengo un beneficio. En cambio, en la calidad siempre busco un valor. O ser un buen profesional, o ser responsable, o ser comprometido, o ser respetuoso, o tener identidad profesional, y genera una virtud. Y en el hacer lo que se caracteriza es el acto. ¿Qué hago? La acción. Que esa acción también puede ser comprometida, que haya compromiso, o si no, que sea para cumplir. Hago mi trabajo porque hay que cumplir. Hago las cosas de la casa para cumplir. ¿Y para qué? Para que no se enojen, o para que me miren, o para que me tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces siempre hay un interés y un beneficio por atrás cuando tratamos de cumplir. En cambio, cuando estamos comprometidos, porque creemos que es necesario para nosotros, ponemos algún valor, que para cada uno va a ser distinto el valor, y eso nos va a generar una virtud. En el beneficio, cuando yo hago para cumplir, siempre estoy mirando al otro, porque el que me va a beneficiar o me va a generar interés es un tercero. Ya sea que cuando esté en el ser o en el hacer. En cambio, cuando soy comprometido y busco la actitud de calidad, siempre me miro a mí. Y cuando digo a mí, miro mi acción. Miro qué valor yo tengo y en función de ese valor acciono. Entonces miro cómo yo ocasiono lo que ocasiono. Que muchas veces nos pasan que pasa algo y siempre estamos buscando al culpable. Y no miramos cuál fue nuestra acción que llevó a esa consecuencia. Estar en el cumplimiento y en la actitud de generar cantidad y mirar al otro es lo que nos genera lo que se llama incoherencia. La incoherencia hace que nos enfermemos. La coherencia es cuando nos estamos mirando a nosotros y miramos nuestros valores y no los juzgamos. Entonces, si estoy incoherente, siempre yo estoy separado
Y entonces con el otro siempre va a haber una separación. En cambio, cuando yo estoy coherente, estoy unido, busco la unidad adentro y busco la unidad afuera. Los seres humanos tenemos que empezar a mirarnos para adentro y eso que tenemos adentro nuestro se repercute en el afuera. Todo eso nos habla de nuestra ética. Cuando vamos a la parte de la ética profesional, si ustedes ven el Código de Ética Unificado, nos habla de la libertad y de la ética. Y nos dice que la ética está íntimamente vinculado con nuestra libertad, porque es la que impacta en nuestras vidas y es la que nos da sentido, nos da vida. Por eso, la ética es imposible en caso que no haya una libertad. Sin la libertad no es posible la ética, porque el hombre es un ser ético, porque es un ser libre. Si nosotros no somos libres de acción, de pensar, de hablar, no vamos a ser nunca éticos. Y si no somos éticos, somos incoherentes. Si somos incoherentes, buscamos la separación adentro y afuera. Y eso nos enferma a todos. Por eso es necesario que trabajemos con cierta ética para poder todos vivir en libertad y organizados y unidos. No sé si es una frase política, perdón, pero no es para ser política. ¿Qué es la ética profesional? Ay, se me saltó el... Es la búsqueda, la intención y la aplicación de principios... Uy, esperen. ¿Qué será que se me dispara solo? Se los doy desde acá. Entonces, la búsqueda, la invención y la aplicación de principios y valores éticos que hacen a nuestra comunidad profesional. Ustedes, cuando se reciban, van a pertenecer a una comunidad profesional, que esa comunidad tiene una cultura. Y esa cultura tiene valores que forman a la ética universal del ser. Eso es lo que nos da una identidad. La identidad, ¿qué es? Es lo que mira el de afuera y dice de vos. A veces la identidad el otro la tiene no porque te conoce, sino porque escuchó un comentario tuyo. O a veces te conoce, pero en algunas acciones. Nosotros no somos iguales cuando trabajamos, cuando estamos con los amigos, cuando estamos en la familia. Ustedes fíjense en que en cada ámbito, cuando van a la iglesia o cuando hacen algún trabajo espiritual o cuando van a la plaza, cuando se desenvuelven en otros ámbitos, cada uno es distinto. Y es más, hay personas, no sé si a ustedes les pasa con algunos que son re amigables, se ríen todo, y hay otros que no sabemos qué nos pasa, pero los miramos y ya nos repelemos. ¿Sí? Como si fuera el enemigo. Bueno, en eso mírenlo más porque eso se llama el espejo. Me está espejando algo que no me gusta de mí. Entonces, nosotros en la ética profesional lo que buscamos es tener principios y valores. ¿Para qué? Para tener una ética, porque queremos generar una identidad en nuestra comunidad profesional. ¿Sí? Por eso se ha generado el Código de Ética en la Argentina, de los consejos profesionales de ciencias económicas. Lo que sus compañeros habían dicho también era cuáles son los valores que tenemos, y vamos a ver que los principios y valores que tenemos principalmente es el de justicia, el de veracidad, que va de la fidelidad de la palabra dada, o sea, nosotros tenemos que cumplir con lo que establecemos, tenemos que tener una fortaleza profesional que nos vamos capacitando, nos vamos instruyendo, tenemos que tener humildad profesional, es decir, saber decir qué no podemos hacer, conocer nuestros límites, conocer hasta dónde podemos trabajar y tener prudencia o saber hacer. Es decir, preparar todos los papeles de trabajo y buscar todas
la normativa que vamos a aplicar. También tenemos objetivos dentro de nuestra profesión y es importante que los conozcan, que es el de la credibilidad, el de la profesionalidad, el de la confianza. Es muy importante que uno genere confianza con su cliente. ¿Y cómo genera confianza con su cliente? Cumpliendo con lo que ha prometido y que promete en función de la calidad del servicio que presto. Estoy dando cumplimiento a lo que dicen las normas, estoy liquidando los impuestos en tiempo y forma, con lo que pide la norma, respetando y haciendo cumplirlas. Tengo que tener objetividad, es decir, que cualquier profesional que haga lo que nosotros hacemos llegue a los mismos resultados y ser confidenciales. Nunca debemos develar lo que pasa dentro de una empresa. Eso tenemos que tener como el secreto profesional. Y ese es un valor que uno debe tener. Recuerde que son valores que debemos tener nosotros siempre presente. La identidad que queremos generar como contadores frente a la sociedad, porque nuestro accionar impacta en los otros. La idoneidad, que es la capacidad de saber hacer, la solidaridad profesional, que es cómo nos empatizamos con el medio, la responsabilidad en sus niveles, en sus distintos niveles, con la comunidad, con lo civil, con lo penal. Después, la dignidad. La dignidad es muy importante porque a veces nosotros soslayamos la dignidad de alguien simplemente hablando o diciendo algo de otro que en realidad no nos consta. ¿Sí? O creemos que el otro tiene un precio. Cuando nosotros establecemos algo y tocamos la dignidad del otro, nos estamos afectando a nosotros y al otro. Y a veces no sabemos qué le puede afectar en su dignidad. Entonces es muy importante conocernos y ser dignos y no tratar de corromper a alguien. Y como decíamos anteriormente, la confianza. Es muy importante ser confiable ante nuestro cliente. Dice, nuestro objetivo en la profesión es que el trabajo sea del nivel profesional, de excelencia, de calidad, con la mejor capacitación y cumpliendo con todos los requisitos que nos piden las normas, ¿sí? Y la práctica es el saber hacer y se genera por el fruto de que nosotros realizamos reflexión sobre lo que estamos realizando. No trabajar en una forma rutinaria, sino reflexionar de para qué hago lo que hago. Que mucho en la administración pública se lo hace como rutina, y no saben el para qué, no le encuentran el sentido. Entonces nosotros, para que tengamos una buena profesión y seamos profesionales, siempre debemos estar reflexionando el sentido que tiene lo que estamos haciendo y si estamos yendo hacia el objetivo que queremos cumplir. La responsabilidad, recuerden que la responsabilidad es personal e indelegable, es decir, que yo no, de todos mis actos soy responsable. Si llego a tener un estudio con algunos profesionales o con algunos colaboradores, tengo que siempre estar supervisando la actividad que ellos realizan, intervenir y supervisar esas actividades. Que era, por ejemplo, en los ejemplos que les daba ahora, que tenían ustedes de que el amigo les pedía que les firma los estados contables. En este que dice, no debemos firmar documentación relacionadas con actuaciones profesionales que no hayan sido preparadas, analizadas o revisadas personalmente o bajo la dirección y bajo la directa supervisión. Es decir, nosotros no podemos firmar. ¿Por qué? Porque ahí afectamos nuestra identidad y nuestra dignidad. ¿Qué valor estoy poniendo enfrente si firmo algo que yo no hice?
¿Cuál es el valor que creen que estamos poniendo enfrente cuando firmamos algo que no hicimos? Y el valor económico, profesora, porque es un trabajo que uno no hace, pero va a recibir a cambio el dinero. Profe, ¿puede ser prestigio? O sea, Uno está quiere priorizando el valor económico. Por un lado, o sea, siempre hay muchos valores, nosotros no sabemos hasta que no nos puede contar el contador que aceptó. Puede ser que lo haga por dinero, sí, puede ser un valor el dinero, puede ser el prestigio, dice su compañero. ¿Ustedes cuando firman algo que no hicieron ponen en riesgo su prestigio o qué querés decir vos, que lo haces para ser más prestigioso? No, claro, si firmamos algo tenemos que saber lo que estamos haciendo porque está en juego nuestro perfil profesional. Claro, yo lo que le preguntaba era, si ustedes firman, ¿cuál es el valor que están poniendo adelante de eso que firman? Porque cuando nosotros hacemos un acto, hay un valor por atrás. ¿Cuál sería, o solamente es el económico por el que yo firmaría? No, es todo, profe. El profesional, el ético, todo de firmar algo que no hacemos, para mí no está bien. Claro, no estaría bien. No ¿sí? estaría. ¿Por qué? Porque afectaríamos a toda nuestra comunidad. Pero ahora la pregunta es, si yo lo hago, ¿qué valor estoy teniendo por delante? Profe, Ujú. en el caso que planteó usted y que, bueno, estaba en el aula, sería la amistad, porque en ese caso era, los dos contadores eran amigos, y bueno, Ujú. uno le decía, yo preparo la información, vos firmala. Exactamente, por ahí el valor no es el económico, sino el temor de perder un amigo. Ah, Ujú. O que nosotros tenemos miedo que nos dejen de querer y estamos acostumbrados a decir todo que sí. está, eso ¿Sí? sí. Ustedes fíjense en a veces, en un caso concreto de la vida real, ¿por qué un padre le dice sí a un hijo cuando tiene que decirle que no? Lo más clásico es que el padre a veces teme que el hijo no lo quiera, porque el hijo cuando se enoja, ¿qué te dice? No te quiero más, sos una mala madre. Sí. ¿Por qué? Entonces a veces los padres, el padre o la madre, el valor que ponen por delante es el temor de perder el amor de un hijo, entonces le terminan diciendo que sí. Y lo que no son conscientes es que es más dañino lo que hacen al decir que sí, Exacto. y ponerse firmes y decir que no, y arriesgarse a que el chico en algún momento los deje de querer. Si no Lo le ponen- mismo pasa en este caso, por eso a veces no hay que juzgar por qué la otra persona hace lo que hace, porque no sabemos en el fondo qué lo llevó a hacer eso. Está bueno indagar y preguntar, porque la lógica nuestra siempre dice, bueno, prefirió la plata, va por lo económico. Pero ¿será que el valor que tiene en fondo es solamente lo económico? ¿O es una persona que no sabe poner límites, entonces ante lo que le piden dice que sí? Exacto. ¿O es una persona que valora mucho la amistad y cree que el amigo va a dejar de ser su amigo porque le diga que no? ¿Sí? O a lo mejor vaya a saber cuáles sean los valores que él tiene, que él considere que no está mal. A nuestro juicio decimos eso está mal. Y él diga, no, está bien, si el trabajo está bien hecho, a mí me pagan, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Hay veces que como no analizamos y reflexionamos los valores, no somos conscientes de todo lo que afectamos. Profe, ahí no juega la inseguridad de la persona. Insegura. Podría ser, como puede ser la inseguridad, como puede ser que mira solo una parte, no está acostumbrado a mirar el todo, o puede ser que está criado con otros valores. Vieron que hay gente que desde que los crían desde chiquitos les enseñan a competir.
Exacto, sí. a ser distintos y a lo mejor capaz nomás que, bueno, él lo ve como un valor. También. La Gracias, ambición Javier. también puede influir ahí, ¿o no? Contá. ¿Cómo? La ambición, digo. También la ambición, o a lo mejor capaz nomás, que es un contador, qué sé yo, que dice, si total no pasa nada, es una firma, o sea, tiene como valor la indiferencia, Otro también. no analiza las consecuencias. O el quedar bien también, ¿no? Con el amigo o con el otro, con el prójimo, ¿no? Vaya a saber, yo sé de gente que ha firmado, no le pagaban nada, no había pago de por medio. Lo firmó por hacerle una gauchada. La frase de ellos fue, no, yo le quise hacer una gauchada. Y tuvo hasta denuncia penal por querer hacer esa gauchada. Claro, no midió consecuencias, no mide consecuencias. Claro, uno a veces, a mí me ha pasado varias veces que me han venido a decir, mirá, ya está todo listo. Bueno, le digo, pero a mí, vos tráeme todo, yo hago el control, Claro. hago mis punteos, sumo, resto, todo, y te lo firmo, no tengo problema, no te voy a cobrar. Porque es una fundación, es una asociación, están carentes, no tienen recursos, nada. Pero yo lo voy a hacer al trabajo. No me hagas firmar sin mirar nada, porque va de por medio, no solo mi identidad y mi dignidad, sino la de toda la comunidad a la que yo pertenezco. Y podemos tener consecuencias vos, yo, y podemos hasta perder la amistad en el camino por una simple firma que vos... Por esto que no es una simple firma. No es una simple firma. Dicen, es una simple firma. No, no es una simple firma. Es una firma que indica mucha responsabilidad. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros, si tenemos en claro esto, le decís, mira, la responsabilidad es indelegable, es personal, a que sí que yo lo tengo que hacer. Está bien, vos ya lo hiciste, yo lo hago rápido, solo controlo, analizo y controlo. Claro, ¿Sí? también. Igual esto del dinero, que también decían en sus compañeros, si nosotros recibimos un dinero de algún cliente o de alguien, tiene que ser para un destino específico del cliente, a modo que sean honorarios y quede claro que él me está pagando honorarios. Y entonces ahí yo le emito la factura correspondiente. Mucho se estilaba que el contador te entregue dinero para que vos le pagues los impuestos. Sí. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Si ustedes van a usar esa modalidad, es que le den un recibo y pongan en el detalle qué impuestos pagan, qué mes pagan, en función de qué declaración jurada, y después adjunten el comprobante que efectivamente se hizo la transacción. Que por lo general, en algunos casos está pasando porque la gente no tiene cuenta en los bancos o no sabe hacer el pago del BEP, y entonces se lo pagas vos y le das el comprobante de pago. ¿Sí? Y después siempre está la responsabilidad ética que nos afecta a todos los integrantes cuando conformamos una sociedad. En una sociedad todos somos responsables, así que tenemos que constantemente analizar el accionar de todos los integrantes de esa sociedad. También tenemos que tener en cuenta la independencia, que a veces acá se confunde mucho. ¿Por qué? Porque las empresas son muy chicas. ¿Cuándo yo soy independiente? Cuando no estoy en relación de dependencia, cuando no me liquidan un sueldo con aportes y contribuciones. Pero ¿qué pasa habitualmente en Jujuy? Que el contador que le liquida los impuestos, le prepara los estados contables, el contador que se los audita. ¿Hay independencia ahí? No, profe. No. Y algunos dicen que sí. ¿Por qué? Porque yo no estoy 8 horas en la empresa. Yo simplemente le estoy liquidando los impuestos, le liquido algunos sueldos. Le hago la contabilidad con los comprobantes que ellos nos dan. Y a mí me pagan lo mismo, salga el balance como salga, con salvedad, con advertencia, me abstenga de opinar. ¿Sí? Entonces, lo que a nosotros sí nos marca la independencia claramente es que no estemos en relación de dependencia. En que nuestro sueldo
no dependa de mi accionar dentro de la empresa. Porque esa es la cuestión. Cuando yo estoy en relación de dependencia, yo le tengo que responder a mi jefe en función de lo que él me pide. En cambio, cuando soy independiente, mis resultados son imparciales y son objetivos. ¿Por qué? Porque a mí me va a pagar lo mismo, le dé a pagar IVA 200, 100.000, 500. Ahora que si él me dice, no, mira, haceme pagar IVA 10 pesos o 1.000 pesos, ahí sí dejo de perder mi independencia yo. ¿O por qué? Porque estoy trabajando en función de un beneficio. Estoy modificando la información para que la empresa obtenga un beneficio. ¿Sí? En Jujuy se da mucho la independencia, pero que el contador hace la liquidación de impuestos, la liquidación de sueldo, prepara los estados contables y los audita. ¿Lo puede hacer? Sí, pero tiene que tener papeles de trabajos distintos documentando la labor que hizo. Si yo preparé los estados contables, pero no hago los procedimientos de auditoría, no puedo firmar como auditor porque no voy a tener papeles de trabajo. Entonces, una cosa es que yo cargue la contabilidad, haga todos los ajustes, haga la medición al cierre, ajuste por inflación, y otra cosa es que también realice algunos procedimientos de auditoría. Y soy independiente porque no pertenezco a la empresa y lo hago en calidad de estudio, de profesional independiente. ¿Sí? Y las cualidades fundamentales para que se dé la independencia es que yo tenga una conducta tal que no me exponga, que no haga que yo modifique mis resultados por el dinero que me van a pagar. Y que yo tenga la libertad, que eso se llama la ecuanimidad, la libertad de emitir el juicio que tenga que emitir. Si dudo de algo, lo tengo que comunicar en los informes. Ahora, si no me quieren mostrar el inventario y me dicen que todo está bien, y yo hago mis estados contables y lo audito sin salvedad, ahí ya no hubo independencia, ya no fui responsable. Porque no llevé a cabo ese procedimiento y lo tengo que informar en los estados contables, en el informe del auditor, ¿no? Cuando hay incompatibilidad, puede ser por la legal, es decir, que haya leyes que me impiden, como por ejemplo, se supone que un profesional tiene que trabajar 50 horas, entonces suman las horas que tengo trabajando en la administración pública, más horas que tengo en la facultad, no puedo superar las 50 horas laborales en la semana. Si supero eso, estoy en una incompatibilidad legal. Por ejemplo, soy ministro. El trabajo del ministro es full time. Full time quiere decir que está todo el día disponible. ¿Tiene horas para dictar clase? No, no tiene horas. Tiene que pedir licencia. ¿Sí? Trabajo en la AFIP. El trabajo de la AFIP me genera 40 horas semanales. ¿Cuántas horas puedo tener en las horas cátedras dentro de una facultad o de un colegio o de una escuela? 10 horas. Si no estoy incompatible. ¿Puedo trabajar en la municipalidad y en el Ministerio de Educación a la vez? ¿Cómo dijo, profe? ¿Puedo trabajar en el Ministerio de Educación y en la municipalidad de la capital a la vez? O sea, tener un trabajo en la mañana en el Ministerio de Educación y a la tarde voy a la municipalidad. No, porque son un organismo que pertenecen, digamos, al Estado provincial. Y el otro pertenece a la municipalidad, que es capital. Sí. ¿Podría? ¿No podría? Yo opino que no se podría. Estar en los dos en relación de dependencia es incompatible.
Ahora a lo mejor con la figura de un contrato de locación de obra, donde yo no cumplo horario, sino presto un servicio, ahí a lo mejor puede ser compatible. ¿Sí? Hay que hacer un buen análisis, qué legislación hay en cada ámbito y qué es lo que me establece cada ámbito. ¿Sí? Sí, profe, yo tengo entendido que así como dijo usted, mientras uno sea como locación de servicio y cobre sus honorarios mediante la emisión de factura, sí se puede. ¿Sí? Recuerden, los nombres nosotros a veces les llamábamos en mi época, porque no creo que haya cambiado todavía, era locación de obra, quería decir que yo emitía una factura. Y no tenía obligación de cumplir un horario, aunque en la repartición te hacen cumplir un horario. Pero legalmente, si yo estoy en locación de obra, es que vos me llamás para que te haga una obra concreta y la termine. ¿Sí? Entonces no tengo que cumplir horarios. Y por eso a veces los empleados que están en locación de obra no les hacen firmar, no les hacen marcar tarjeta o poner el dedo de la asistencia y sí firman una planilla. En cambio, cuando es locación de servicio, a mí me liquidan un sueldo con aportes y contribuciones, nada más que no soy permanente. Son contratos por un año donde yo obtengo obra social. En el anterior yo no tengo obra social, no tengo nada. Claro. Paso la factura y me pagan tal cual lo que dice la factura. ¿Tampoco aguinaldo? No hay aguinaldo, no hay vacaciones, no hay ningún beneficio como si estuviéramos en relación de dependencia porque no sos empleado en relación de dependencia. ¿Es una figura cuestionable y que habría que regularizar todo eso? Sí, pero que hoy es la que existe en la administración pública. En cambio, el contrato de locación de servicio es como si fuera un empleado en relación de dependencia, nada más que se distingue porque tiene un tiempo. Está por un año, a veces se hacen los contratos de locación de servicio. Él no factura nada, cobra todos los meses el sueldo liquidado como si fuera un empleado de planta permanente, nada más que tiene un contrato que vence por lo general a fin de año. Esas son las incompatibilidades legales, que nosotros estemos en algún lugar y en otro a la vez, y que legalmente no esté permitido. También puede haber la incompatibilidad funcional, que es que yo trabaje en el Ministerio de Educación en la parte de compras y a su vez sea la contadora del que suministra las compras. ¿Sí? Somos funcionarios en una repartición, prestamos un servicio, hacemos una actividad y a su vez somos los contadores de ese proveedor de esa repartición donde yo trabajo. Ese es una incompatibilidad funcional. Y después están las otras incompatibilidades, que es cuando hacemos ante terceros que no estarían habilitadas y que ahí directamente uno se tiene que abstener de prestar ese servicio. Que es cuando te encomiendan hacer una labor donde vos estás en relación de dependencia con ese tercero. Luego está la publicidad. ¿Cómo vamos a publicitar nuestra profesión? Dice, el ofrecimiento que nosotros tenemos que dar tiene que ser con objetividad, mensura y respeto. Por eso fíjense en que no hay mucha publicidad de los contadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que respetar al público, a los colegas y a la profesión. Y nosotros no cumplimos con eso cuando hacemos alguna publicidad falaz o algo. No sé si habían visto, cuando vos estabas por entrar a AFIP, al costado había un cartel de un contador que decía: realizo estados contables, inscripciones en AFIP, en rentas, cobro 100 pesos por cada declaración jurada. Eso son publicidades que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con los honorarios, con lo que establece la publicidad de nuestro código de ética, que seamos objetivos, mensurados y respetuosos. No podemos poner carteles de publicidad en los organismos públicos como AFIP o rentas. Si no, imagínense que si se podría, estaría lleno
de carteles de profesionales. Y después si somos integrantes de una sociedad y tenemos una sociedad, ahí sí tenemos que poner el nombre de la sociedad o el logo de la sociedad y las siglas que tiene, qué tipo de sociedad es, en cualquier publicidad que hagamos. Sí podemos hacer publicidad en revistas profesionales o en algunos tipos de revistas que se generan para publicidad. Pero siempre tiene que estar dentro de la norma y del respeto hacia la comunidad de profesionales. Ustedes cuando se reciban van a ver que algunos profesionales hacen algunas publicidades y todos los otros salen a comentar. O también se ha dado el caso, y que acá va a ser cuestionado o no sé, es que vos prestes un servicio como estudiante y que todavía no tenés el título de contador, entonces tenés que cobrar por debajo de lo que establece la profesión. Pero vos ya tenés todas las materias aprobadas para liquidar los sueldos. ¿Podés prestar el servicio? ¿Afectás a la comunidad profesional? ¿Qué les parece a ustedes? Sí se afecta. Yo creo que sí se afecta, profe, porque las personas por lo general van a buscar estudiantes para que les realicen esos servicios porque son más económicos en lugar de buscar un profesional matriculado. Sí, profe, porque ya estamos incluidos dentro de una comunidad. Al no tener título, no implica que no pertenezcamos a una comunidad. Por eso que nos afecta. Claro, ustedes ya se están formando para esa comunidad, entonces hay servicios que son muy cuestionados, porque por ejemplo ustedes ya aprobaron laboral, dicen yo ya sé liquidar sueldo, hago el curso de liquidación de sueldos y ya me pongo a prestar el servicio, no soy contadora, pero liquido sueldos. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Estamos afectando a la comunidad de contadores? Yo el día de mañana le voy a poder decir a este cliente, mira, me acabo de recibir a que sí que yo te liquidaba los sueldos, por decirte un precio, por 1.000 pesos o por 500 pesos, pero ahora, como me acabo de recibir de contadora, te tengo que cobrar 2.000, que es lo que establece la resolución de los honorarios mínimos profesionales. ¿Qué te va a decir el cliente ese? Se va a ir a buscar otro alumno. Otro estudiante. ¿Entendés? No te va a decir, ay, tenés razón, te felicito, te acabas de recibir. ¿Te va a estimular ese cliente para que te recibas? No. Y no, porque si no vos le vas a cobrar el triple. Exacto. ¿Entienden? Por eso la parte de ética tiene que venir desde los primeros años para que entendamos cómo afectamos y cómo nos vamos a afectar a nosotros mismos. Después va a ser muy difícil que alguien que ha prestado servicio por un precio muy por debajo de lo que corresponde a la profesión pueda hacerle ver a su cliente que le tiene que cobrar más porque tiene el título ahora de contador. Claro. Lo más probable es que lo pierda el cliente, que lo suelte al cliente y que busque otro y ya busque con el perfil de contador. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. No porque tengamos ciertas materias aprobadas ya podemos ir a prestar servicios y pensar que no afectamos a la comunidad. Tendríamos que, si quieren, pueden prestar servicio, pero tendrían que tener la misma escala que cualquier contador en ese servicio que prestan. Contá. Sí. Profe. Sí. Pero me parece que también pasa que desde la misma comunidad de profesionales se boicotean. Por ejemplo, acá en Jujuy, por comentarios de compañeros que ya se han recibido, en el interior de la provincia cobran hasta 1/3 de lo que propone el Consejo.
Por eso Los vuelvo a trabajos insistir, el código de ética, antes en la facultad no se daba ética. Entonces el código de ética era desconocido para nosotros. Entonces la ética venía, cuando nosotros nos hemos recibido, nos daban, miren, yo les voy a mostrar, miren qué vieja la profe. Le daban el librito del código de ética. Estos eran así que nos daban, que ya están amarillos. Qué lindo. Y te daban todo un sobrecito con un montón, que venían las leyes profesionales del ejercicio de la profesión y el código de ética. Pero ¿qué hacíamos todos? Lo recibíamos, lo guardábamos ahí y empezábamos a prestar servicio. Y se dieron cuenta que eso es lo que está pasando. Damos por hecho que somos éticos, que tenemos moral, que tenemos valores. Y sí, los tenemos, pero todos los tenemos distintos. Entonces, para poder unificarnos es necesario que exista una normativa y que nos capaciten y que tomemos conciencia y que la analicemos cada vez que vamos a prestar un servicio. ¿Estoy siendo ético? ¿Estoy respetando lo que dice el código de ética? A eso es lo que yo me refiero con el saber hacer. Que nosotros cada vez que vamos a prestar un servicio y vamos a cobrar, porque a veces nos cuesta cobrar, nos parece que es mucho lo que vamos a cobrar. Y no miramos todos los años que nos estuvimos capacitando, todas las horas que estuvimos sentados estudiando para tener esa habilidad, y que hay toda una comunidad por atrás que está trabajando. Y además pasa por la por la desvalorización propia a la profesión y a la persona. Claro, por ahí no somos conscientes. El que lo tiene clarísimo es el abogado. Ustedes fíjense, el abogado nunca te va a cobrar un peso menos. ¿Y cuánto es que cobra el abogado la consulta verbal o la consulta escrita? Creo que 5.000. 5.000, profe. 3.100 la consulta verbal. ¿El abogado? No, 5.000 a 7.000. 5 está. 5 a 7.000. Bueno, ustedes vayan a ver si algún abogado les va a dar una consulta verbal por menos de ese precio. No, nadie. No, hay abogados que cobran hasta el triple. Si se les ocurre a alguien preguntarle si le va a cobrar menos. En cambio, nuestra profesión, como nosotros mismos la hemos ido desvalorizando y no hemos aceptado cobrar menos de lo que establecen, sí, nos quejamos y decimos no nos tienen en cuenta. Nosotros somos los que tenemos que generar nuestra identidad. ¿Y cómo la generamos? Valorándonos nosotros y haciéndonos que nosotros nos valoren. Sí, a mí, yo a lo mejor para recategorizarte en el monotributo me siento 5 minutos y te recategorizo. Pero para lograr eso, estuve años aprendiendo y horas sentada aprendiendo a entrar en la FIP y toda la historia. Entonces, eso por ahí, cuando vamos a cobrar, no lo tenemos en cuenta. Es como cuando vas al médico. ¿A vos se te ocurre ir al médico y decirte que te cobre menos de la consulta si total él en 5 minutos te dice qué tenés? ¿O qué remedio tenés que tomar? No. ¿Por qué? Porque tienen una identidad, tienen una comunidad y nosotros consideramos que como ellos saben y han estudiado y se han capacitado para eso, tienen la habilidad de contestarnos en 5 minutos que tenemos ante los síntomas que le digo que yo tengo. Pero nunca se me ocurre decir, ah, bueno, como duró 5 minutos, te voy a pagar 100 pesos. O no te voy a pagar el coseguro, o no te voy a pagar el valor de la orden, duró 5 minutos. Pero en el contador, sí. Y el problema no es la gente, sino somos nosotros mismos que no nos damos el valor. Entonces es una cuestión de empezar a valorarnos entre nosotros y mirarnos más. Luego tenemos el secreto profesional, que como ya dijimos, tenemos que ser, con todos nuestros clientes y lo que desarrollamos, tenemos que tener la máxima reserva, ser confidenciales y no transmitir nada de lo que sabemos de nuestros clientes, ni siquiera quiénes son sus clientes, ni quiénes son sus proveedores, ni cómo opera, si opera de contado, si opera crédito. Todo eso tiene que ser secreto.
parte del secreto profesional. No es que yo diga el nombre, ay, sí, yo trabajo en la empresa tal, eso no es secreto profesional. El secreto profesional es algo que lo pueda perjudicar a mi cliente. Exacto. ¿En qué lo perjudico? Cuando digo cuánto factura por mes. O cuando digo quiénes son sus clientes o sus proveedores. O cuando digo cuál es su política de compra. Cuando cuento algo interno de la empresa, ese es el secreto profesional. ¿Sí? Exacto. Y tienen que tener en cuenta que no solo ustedes, sino todos los colaboradores que trabajan con ustedes tienen que encargarse de que tengan ese secreto profesional. Si trabajan en una sociedad o si hacen una auditoría, no pueden revelar nada de esa auditoría más de lo que ponen en el informe. ¿Sí? Y como decíamos, nunca la información que yo obtengo de mi cliente la voy a usar para yo obtener un beneficio aparte. Luego, en los honorarios, recuerden, siempre para establecer los honorarios, nosotros tenemos la resolución 4 del 2021 ahora, que establecen distintas categorías, pero también tengo que tener en cuenta la naturaleza e importancia del trabajo que voy a hacer. No es lo mismo para un monotributista que para un responsable inscripto la labor que tenga que hacer. No es lo mismo para liquidar sueldos de 5 personas, de una persona, a que liquidar sueldos para 60 o 100 personas. ¿Sí? También cuál es el conocimiento técnico que tengo que aplicar. Si tengo que estudiar más, si me tengo que capacitar más, si tengo que aplicar cuadros más elaborados, si tiene que tener mayor nivel de detalle la información. Yo si me tengo que capacitar aparte porque desconozco de eso nuevo que le tengo que trabajar. Por ejemplo, conozco de la planificación fiscal, sé cómo se hacen las planificaciones fiscales, me tengo que capacitar o yo ya lo sé. ¿Sé liquidar el impuesto a las ganancias o me tengo que capacitar? ¿Sí? Todo eso va a depender el tiempo que me insume a mí y a mi personal para hacer esa tarea. Lo hago en 5 minutos, me lleva 20 días, tengo que planificarla y me llevará 2 meses, 3 meses. El grado de responsabilidad que yo voy a tener ante la prestación de este servicio. ¿Qué consecuencias puedo tener por liquidar mal un sueldo? ¿Qué consecuencias tengo por firmar un balance? En eso también se establece cuál es la escala de honorarios y también toda la normativa legal que hay respecto de la materia, si yo la conozco o no, si la tengo disponible o tengo que buscarla en otra parte. Y también cuáles son las sanciones que tenemos nosotros. Ahí su compañero cuando dio el ejercicio habló del código 44, del artículo 44 del Código de Ética, y que es que nosotros si no respetamos o transgredimos el prólogo, el preámbulo, los principios o los valores, vamos a recibir una sanción. Y esa sanción puede ser desde una simple advertencia, puede tener un apercibimiento público, una multa, que equivale a 5 veces el derecho de renovación de nuestra matrícula, o la cancelación de la matrícula. Y también está la suspensión de hasta 1 año o más, que a veces te pueden suspender 10 años, que no es lo mismo que la cancelación de la matrícula. La cancelación de la matrícula es que vos ya no podés ejercer más la profesión. Entonces es muy importante que ustedes conozcan eso. ¿Alguna duda? No. Bueno, y ahora les doy rápido, antes que... No sé si ustedes vieron en auditoría la parte de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Creo que no. Todavía no, profe. No, yo no.
Bueno, es muy importante que lo vayan teniendo en cuenta. Yo les voy a dar un pantallazo así recortito. ¿Por qué? Porque se vincula mucho con los servicios que prestamos los contadores. Y en esto sí nos tenemos que capacitar una vez al año. ¿Sí? ¿Alguien dijo? Yo. También en el banco a nosotros nos hacen hacer cada que ingresa dinero mucho prevención lavado de dinero, que este lavado de activos cada vez está más acentuado, digamos, nosotros. Claro, ahí ya les muestro por qué los bancos, sobre todo son las entidades financieras, son las que más información de ROS hacen. Los ROS son los reportes de las operaciones sospechosas. Sí. Nosotros vamos a tener un marco legal, que es la Ley 25.246, que nació en el año 2000, y que fue modificada por la 26.683 en el 2011, que ahí nos metió a todos los contadores, o sea que ya llevamos 10 años con esto. Y vamos a ver que están la resolución 65, que ahí dice quiénes son los sujetos obligados, cuáles son las operaciones sospechosas que debemos establecer, la resolución de la UIF, la 117 del 2019, que establece qué montos, cuando tu activo supera los 56 millones o cuando recibís donaciones por arriba de los 560.000 pesos, que puede ser en un pago o en varios pagos, durante el ejercicio. Después la resolución del INAE, porque las cooperativas y las mutuales también están involucradas, y están las resoluciones 3.952 y la 3.985, que es la del CIPER. No sé si ustedes entraron alguna vez a la AFIP y vieron el análisis de riesgo que tenemos, que es de alto riesgo, de bajo riesgo, de mediano riesgo. La AFIP, de acuerdo al cumplimiento de nuestro cliente, nos dice en qué nivel está. ¿Sí? Y a su vez tenemos un marco profesional, que son, por parte del Consejo Profesional, la Federación sacó la resolución 420 del 2011, donde ahí vamos a encontrar todos los manuales y el trabajo que nosotros tenemos que hacer, la política de control, la política de prevención. O sea que no necesitamos inventar mucho porque ya está escrito. Esta resolución supuestamente la tienen que haber visto o se la tienen que nombrar en auditoría. Está el informe 4, que es un informe de la esencia de preguntas y respuestas, y el informe 5, que es una guía para la elaboración de los manuales, ¿sí? Porque nosotros cuando tenemos clientes sospechosos, o que tienen su activo por encima de los 56 millones, o porque reciben donaciones por arriba de los 560.000, tienen que armar toda la política y el manual para la prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo. Es decir, que cuando nosotros apliquemos la RT 37, capítulo 3, inciso A, que es como es la auditoría externa, o la RT 32, porque es la de las NIA, que hacemos la auditoría 1, es para los que aplican RT 17, y los otros para que aplican la RT 26, vamos a tener que aplicar estos procedimientos. ¿Qué es el lavado de activo? Y entonces el lavado de activo es cuando hacemos un procedimiento donde nosotros, plata que viene de algún delito, la queremos meter dentro del sistema como si fuera lícita. Exacto. ¿Sí? ¿Cuáles son los delitos que puede ser por tráfico y comercialización de estupefacientes, por contrabando de armas, que esté relacionado con asociaciones ilícitas de terroristas, que sea fraude a la administración pública, que sea la prostitución de menores, el financiamiento del terrorismo, las extorsiones y los delitos previstos en la ley 24.769, que es la ley penal tributaria, que es la evasión fiscal. Ahí caemos los contadores de una, a lo mejor la actividad no es ilícita, pero estamos evadiendo. Y entonces ahí sí se considera un delito, un lavado de activo.
o la trata de las personas. La que nosotros más nos va a caber es la de evasión fiscal. Entonces, ¿qué introdujo la ley esta, la 25.246, que ha sido modificada por la 26.683, que se amplió las facultades que tiene la UIF? La UIF es la que establece la normativa y la que los controla a todos. Amplió los sujetos que están obligados a informar, porque cuando salió la ley nosotros primero alegamos y dijimos que no. Los abogados, fíjense en que no tienen ese derecho. Nosotros fuimos con el secreto profesional y nos dijeron que no, que somos responsables, que sí que debemos informar y debemos dar todos los delitos previstos en la ley penal tributaria, que sobre todo es de evasión fiscal, y la designación de quiénes eran los oficiales de las personas jurídicas que debían dar cumplimiento ante el lavado de activos. O sea, no solo debemos informar los contadores, sino van a ver que muchas empresas y muchas actividades tienen que informar. ¿Quiénes tienen que dar cumplimiento? Los que se encuentran como sujetos obligados en el artículo 20 de la ley 25.246. ¿Sí? Las funciones están establecidas por lo que marca la UIF, que están en la resolución 65 del 2011. Y las sociedades irregulares recaen sobre todo los socios. O sea, no hay una sociedad, sino hay todos los socios están involucrados para dar cumplimiento. ¿De qué vamos a dar cumplimiento? De distintos tipos de operaciones. Nosotros en nuestras empresas que vamos a tener operaciones que van a ser normales o las habituales, van a haber algunas que son inusuales. ¿Qué es que sea inusual? Que, por ejemplo, el cliente mío está acostumbrado a hacer todo transferencia bancaria, usa las cuentas bancarias para pagar y de pronto empieza a pagar todo de contado y deja de dar cumplimiento a la ley penal tributaria. O un buen día abre 10 cuentas en el banco, siempre operaba con una y de golpe abre 10 cuentas en el banco y en todas pone dinero. Esas son operaciones inusuales. Entonces, ¿qué hacemos con esas operaciones? Las analizamos y miramos las causas de para qué hace lo que hace. Porque si no, nosotros debemos informar que están apareciendo estas operaciones inusuales. Y cuando vemos o identificamos esas operaciones inusuales, podemos encontrar algunas que son sospechosas. Las primeras son inusuales porque no estaban relacionadas con el perfil de él, con la característica que él tenía de operar. Pero venía todo de su actividad normal. En cambio, la sospechosa es que no guarda relación con la actividad que él desarrolla, que nosotros la consideramos lícita. Entonces, no solo es una operación inusual, sino que es sospechosa porque yo no sé de dónde viene la plata. De pronto abrió 10 cuentas bancarias y aparecieron depositados en cada cuenta 100.000 pesos. Y resulta que yo miro sus papeles, veo las ventas y no me alcanza y no sé de dónde sacó los 100.000 pesos para depositar en cada una de las cuentas. Entonces ahí sí son operaciones sospechosas. ¿Por qué servicio los contadores nos vemos obligados a ser sujetos ante la UIF y comunicarle sobre todo las operaciones sospechosas y hacer los ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas? Es cuando hacemos los servicios de auditoría externa, por eso les decía que ustedes en auditoría seguro que ven esto, o cuando son síndicos societarios, que no sé si lo vieron en la parte de sociedades, si vieron la parte de síndicos societarios. Si ustedes prestan alguno de estos dos servicios, tienen que interiorizarse y leer todo lo que compete la UIF, sea para la empresa que sea. ¿Sí? ¿Y qué es sospechoso y que yo tengo que comunicar? O capaz nomás que no es sospechoso, pero se dio y yo desconozco cómo, es cuando se duplica el activo
o las ventas de una empresa de un año a otro. Yo ahí me veo como sujeto obligado a informarle a la UIF de esa operación de mi cliente y no le tengo que informar al cliente que le comunique a la UIF. Entonces ahí tienen que analizar qué van a hacer, si lo dejan al cliente, ante cualquier problema que vayan a tener con el cliente, o qué medidas toman. O cuando su activo supera los 56 millones. O cuando reciben, perdón, esto es porque en estos dos servicios siempre recuerden que estamos como profesionales independientes, no porque estamos en relación de dependencia. Y también porque reciban alguna donación por un monto de 560.000, que hoy por hoy 560.000 es poco monto. Y podemos haberlo recibido en un solo pago o cuotas mensuales de 50.000 pesos, en un año tenemos los 560.000. Sí, entonces cuando trabajen como profesional independiente y hagan algunas de estas dos actividades y se dé alguno de estos supuestos en cualquier tipo de sociedades que ustedes trabajen, van a tener que informar y convertirse en sujetos obligados de informar a la UIF. ¿Qué van a informar? Las operaciones que ustedes consideran sospechosas. ¿Por qué son sospechosas? Porque no saben de dónde es el origen. O creen que el origen no es de una actividad lícita. Profe, una consulta. Sí. ¿Toda esa combinación son concurrentes o pueden darse en forma aislada? Por dar un No, ejemplo, en forma aislada. La duplicación de las ventas. En forma aislada. Todo lo anterior. Y por ejemplo, ahora en época de pandemia, donde los comerciantes o las empresas tuvieron un desgaste en sus ingresos, y a este año ya sus ingresos pueden llegar a tomar cierta normalidad, el ejercicio va a dar esta duplicación o más. Bueno, pero vos ahí tenés cómo justificar. Es lo mismo que, por ejemplo, si yo tengo un cliente y el cliente abre una nueva línea de producto, entonces ahí sí duplica, sí tengo para justificar. Nosotros recordemos que debemos hablar de operaciones que consideramos sospechosas. ¿Qué es sospechosa? Que yo no sé de dónde viene. ¿Sí? Por eso es que sospechamos de... Si ahora yo sé que él viene porque creó otra empresa, porque el año pasado no estuvo trabajando, o porque, por ejemplo, el año pasado, o este año es su primer año de prestar un servicio, y al año que viene es el segundo año, recién está iniciando la empresa y resulta que del primero al segundo duplica, y es algo normal, a lo mejor lo tenemos proyectado que hasta triplique, ¿me entendés? O por ejemplo, ¿cómo se llama este? Mercado Libre. ¿Saben cuánto creció Mercado Libre en el 2020? No, duplicó. Un montón, profe. 20 veces más. Exactamente. Entonces, es sospechoso eso y no. ¿Por qué? Porque hubo pandemia y todo se mandaba por Mercado Libre. Las empresas de transporte como Andriani o Correo Argentino, seguro que van a duplicar sus servicios. Sí, ¿por qué? Porque todo el mundo compró online y tenés que llevarle puerta a puerta. ¿Son operaciones sospechosas? No. Pero ahora una empresa que prestaba servicios de fiestas duplica sus ventas. ¿Es sospechoso o no? Sí, profe, porque tuvieron que cerrar ellos. No se permitían los eventos, no se permitían. Claro, no estaban permitidos los eventos, a modo que él haya hecho todos eventos clandestinos y ni siquiera sabemos. Pero a nuestro juicio son cuestiones sospechosas. Entonces, cuando nosotros consideramos que es un indicio, tenemos cierto indicio que son sospechosas, por eso era que primero teníamos que ver si eran inusuales y después recién establecer si son sospechosas, ¿sí? A ver, si son sospechosas, pero los montos son muy por debajo de esto. Por ejemplo, mi cliente abre 3 cuentas y en cada una pone 100.000 pesos. Y después no opera más.
es una operación sospechosa, pero no llega a los montos que establece para informar a la UIF. ¿Sí? Ahora que si él todos los meses pone 100.000 pesos y no sabemos de dónde viene la plata, ahí sí se transforma en sospechoso. Entonces ahí sí informamos. ¿Sí? ¿Quiénes son los que deben? De nada. ¿Quiénes son los sujetos obligados que deben emitir los ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas? Como les decía, las entidades financieras, las entidades que están controladas por el Banco Central, que son por compra-venta de divisas o tarjetas de crédito, las explotaciones que son juegos de azar, las agencias y sociedades de bolsa o fondos comunes de inversiones, los agentes intermediarios inscritos en el mercado de futuros y opción, que son los instrumentos derivados, el registro público de comercio, los organismos de fiscalización y control de las personas jurídicas, el registro inmobiliario, el registro automotor y el registro prendario. Por eso es que nosotros hacemos los certificados de licitud de fondo o de origen de fondo cuando compran rodados, cuando compran inmueble, porque los bancos, nadie sabe de dónde saca la plata del cliente, entonces tenemos que demostrar. ¿Y cómo hacemos? A través de la certificación. Las personas humanas o jurídicas dedicadas a la compra-venta de obras de arte, antigüedades, joya, las empresas aseguradoras, o sea que si ustedes llegan a tener clientes que hacen estas actividades, deben emitir los ROS. Son sujetos obligados ustedes y deben emitir los ROS. Las empresas emisoras de cheques de viajero y operadores de tarjetas de crédito, las empresas dedicadas al transporte de caudales, los entes prestadores o concesionarios de servicios postales que efectúan operaciones de divisa, los escribanos públicos, las entidades del artículo 9 de la ley 22.315, que son las de capitalización y ahorro, los organismos de administración pública y entes descentralizados que ejercen control, los proveedores, asesores de seguros y agentes intermediarios, o sea, todas las empresas de seguro, los profesionales matriculados, y ahí entramos los contadores. Y las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. ¿Por qué monto? Por el monto superior o igual a los 560.000 anual, que puede ser en un pago o en varios. Si reciben una donación de 100.000 pesos, no es una operación que yo debo emitir un ROS. Si reciben 500.000, todavía no estoy obligado a emitir el ROS. También los agentes y corredores inmobiliarios, que ellos están por encima de los 560 y todo, las asociaciones mutuales y cooperativas, por eso están las resoluciones del INAES, las personas humanas y jurídicas cuya actividad habitual sea la compra-venta de automóviles, los fiduciarios, fiduciantes y personas vinculadas con las cuentas de fideicomisos, y las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales, como ser la AFA, la FIFA, los clubes deportivos, en todas sus magnitudes. Que ahí es donde más hay que trabajar con los ROS. ¿Cuáles son las principales obligaciones que tiene el sujeto obligado? Si ustedes se convierten en sujeto obligado, por un lado, deben recabar de su cliente toda la documentación que pruebe fehacientemente su identidad. Por eso ustedes le van a hacer una encuesta y van a tener un manual y un protocolo, todo para completar, que está en la resolución 420 del 2011 de la FAPSE. También tienen que hacer el informe de cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto y abstenerse de revelar al cliente o al tercero las actuaciones que se están realizando en cumplimiento de esta ley. Entonces, lamentablemente, cuando llega un cliente y nos convertimos en sujeto obligado, tenemos que dar cumplimiento porque estamos prestando, recuerden, el servicio de auditoría externa o somos síndicos societarios de una empresa. ¿Cuáles son las sanciones que nos pueden caber si no damos cumplimiento?
nos pueden aplicar una multa que vale hasta 10 veces el monto total del bien o de la operación o de la infracción que se cometió y que yo no informé. ¿Sí? Y este es un cuadro que nos habían mostrado de un caso que le aplicaron por no haber llevado a cabo las políticas de prevención, de control, por no hacer los manuales, por no reforzar los procedimientos, por no dar capacitación, porque no solo se tiene que capacitar el contador, si él tiene un estudio, tiene que capacitar a todos los integrantes del estudio. Y tienen que tener una capacitación anual y tiene que quedar documentado cuando te vaya a inspeccionar la UIF. Si no damos cumplimiento, por todo esto nos van a ir aplicando sanciones. Y por ejemplo, en el primer caso le fueron aplicando sanciones de 50.000 pesos por la falta de manual, por la falta de declaración jurada de las operaciones, por la falta de mención de dictamen o falta de información, por falta de procedimientos reforzados, por falta de capacitación que era el personal, por falta de juntar la documentación respaldatoria, por falta de establecer, porque nosotros tenemos que establecer el perfil de las transacciones de nuestro cliente. ¿Y cómo lo hacemos? Haciéndoles preguntas. Y si hay algo de procedimientos para el terrorismo, también. Y la multa total en cada caso fue en una 310.000, en otra 250 y en otra 100.000 pesos. Que eso le aplicaban a los contadores por no haber dado cumplimiento. Este es un informe sobre los sujetos que se han ido convirtiendo en sujetos obligados desde el 2011 hasta el 2019, aumentó de 23.786 a 94.118. O sea, este es un tema que nosotros los contadores tenemos que empezar a mirar. ¿Por qué? Porque miren, los sujetos que están obligados son que en porcentaje ya están informando a la UIF. Tenemos que el 42% son compañías de seguro, el 12% son escribanos, el 11% es el sector inmobiliario, el 8% somos los matriculados en ciencias económicas, que serían los contadores, un 7% son los fideicomisos, un 3% son las mutuales, otro 3% es el sector automotor, un 3% en donaciones y aportes de terceros, un 2% en registros de automotores, un 1% en agentes y sociedades de bolsa, un 1% en juegos de azar, un 1% en obras de artes y joya y un 1% en los registros públicos y las empresas de caudales, de fútbol, los clubes, un 1% en las entidades financieras del sector de capitalización y ahorro. Y este es el informe del ROS. Fíjense, el 50% los dan las entidades financieras. O sea, nosotros muchas veces los contadores hacemos certificaciones para los bancos. Y el banco, en cuanto no puede demostrar de dónde es el origen del fondo de nuestro cliente, lo manda como ROS. Y ahí podemos caer nosotros en esa circunstancia, porque no hemos hecho el informe correspondiente o no le hemos dado la información suficiente al banco o a nuestro cliente para que él informe bien de dónde eran sus orígenes. La AFIP forma un 2%, el registro de propiedad de automotor un 1%, el Banco Central un 1%, el mercado de capitales un 1%, los juegos de azar un 4%, las asociaciones mutuales y cooperativas un 5%, los concesionarios un 4%, las sociedades de capital y ahorro un 5%, el sector de seguros un 4%, los registros de propiedad inmueble un 8% y el resto un 12%. Entonces, tengan en cuenta, ahora que están viendo auditoría y todo, cuándo ustedes se van a convertir en sujetos obligados. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar?
recreíto. Un recreo, bueno, sí, ya son las 7:08. ¿Alguno quiere comentar algo? ¿Hablamos de algo? ¿Hacemos un recreo de 5 minutos? Y después damos las palabras finales y nos vamos. ¿Sí? Profe, solo comentar que en el banco, el comentario